Vamos a primero aquí en agregar fondos y te voy a mostrar cómo puedes. Aquí yo tengo $3, pero si quisiera agregarle más dinero, lo que podría hacer es coger uno de estos métodos de pago que está aquí: Western Union, PayPal, Yape, que es un método de pago peruano, pero estos no son los únicos. Estos son los que más he utilizado, pero acá también están opciones de criptomonedas, bancos como de Venezuela, bancos de Colombia, y no son los únicos, como te digo. Si quieres buscar más, aquí le das en búsqueda de más métodos de pago y vas a encontrar todos los bancos, todas las criptomonedas que utiliza esta página en efectivo, monederos electrónicos, hasta tarjetas de débito y otras muchas más. Simplemente tienes que irte por ahí y buscar, que te va a desplegar muchas opciones. Entonces pongamos por ejemplo que yo quisiera darle más dinero acá. En vez de $3 quiero tener unos $100 y quiero utilizar Western Union. El método o el flujo de esto sería acá. Por ejemplo, yo quiero recibir $100, tendría que ponerle en pesos o en soles peruanos esta cantidad para que me lleguen $100. Esta cantidad yo la enviaría a Western Union a otra persona, porque recuerda que esto es de persona a persona las transacciones. Yo le mandaría esta cantidad a una persona y esa persona me mandaría a mí $100 a mi cuenta de RTM. Así es como funciona esto. Estas son las comisiones que nos cobra por hacer ese agregar dinero, por hacer esa transacción de agregar dinero a esta cuenta. Pues ahí sí nos cobra transacciones por ponerle dinero y por retirar el dinero. Lo que no nos cobra es por enviar, pero por agregar y retirar sí nos cobra una pequeña transacción. Y aquí nos dice cuánto nos va a tardar esta transacción. En este caso sería 1 hora, pero en otros métodos de pago puede ser mucho menos. Si le damos en continuar, pues nos dice nuestros datos que tenemos acá, que son datos normales que tú tienes que llenar. Aquí no son datos de otro mundo: tu nombre, apellido, dirección, ciudad. Y nos dice que una vez que un cajero, es decir, una persona de estas que están acá, que te voy a mostrar más adelante, nos haya aceptado, pues nosotros le enviamos esta cantidad de dinero a un Western Union. Cuando le damos a enviar solicitud, esto nos generará una factura con la cual iremos hasta el Western Union para darle esa cantidad de dinero a esa persona. Y cuando esa persona haya recibido este dinero en su cuenta de Western Union, pues nos va a poner acá en nuestro balance los $100 que tenemos. Este es el mismo método para retirar, pero a la inversa, ¿no? Entonces, si queremos retirar, por ejemplo, si yo tengo estos $3 y la quiero retirar, lo que hago aquí es escoger un método de pago. Vamos a escoger el mismo Western Union para hacer el ejemplo. Entonces, aquí le ponemos que quiero retirar $3 de RTM, quiero retirar $3 y estos $3 pues los tengo que mandar a una persona y esa persona me mandará a mi Western Union los 9 soles y yo tendría que ir a recogerlo eso al Western Union. Aquí está también la comisión que puedo pagar por esta transacción y cuánto va a tardar. Otra vez 1 hora. Si le damos en continuar, pues es el mismo método. Y acá nos dice lo diferente, que una vez que un cajero o esa persona de RTM nos acepte, nosotros debemos esperar una transferencia de ya no dólares sino soles, o sería pesos en tu moneda local, a nuestra cuenta de Western Union. Cuando esto nos llegue, pues podemos liberar estos $3 a este cajero. Creo que esto ha quedado claro. Cualquier pregunta o duda, voy a dejar un grupo de Telegram acá en la descripción para que me pregunten, para que despejen sus dudas.